La casa de la familia Soder se quemó en 1945 en lo que se creía que fue un trágico accidente, pero lo que sucedió a continuación convenció a muchos de que no todo era lo que parecía. Cuando el fuego envolvió la casa de la familia Soder en Nochebuena y solo 4 de los 9 niños adentro lograron escapar, la terrible tragedia sacudió a su pequeña comunidad. Pero el incendio, aparentemente fatal, pronto se convirtió en uno de los mayores misterios sin resolver de Estados Unidos, ya que una vez apagadas las llamas, no se encontró ninguno de los cuerpos de los niños atrapados en la casa. Al principio, George y Jenny Soder asumieron que 5 de sus hijos de entre 5 y 14 años habían muerto en el incendio de su casa en Fayetteville, en Virginia Occidental, pero pronto se dieron cuenta de que las cosas no eran como parecían y permanecieron convencidos de que sus hijos desaparecidos seguirían vivos por el resto de sus vidas. Pero si bien el caso está marcado por eventos extraños y ha inspirado muchas teorías de conspiración, desde el secuestro hasta la participación de la mafia italiana, todavía está sin resolver hoy. Martha, Jenny, Betty, Maurice y Louis nunca más fueron vistos después del incendio. Hasta la hora de acostarse el 24 de diciembre de 1945, había sido una víspera de Navidad normal en la casa Soder, donde 9 de los 10 hijos de George y Jenny, el mayor de ellos luchaba en la Segunda Guerra Mundial, jugaban e intercambiaban regalos. Los niños más pequeños, Martha, Jenny, Betty, Maurice y Louis, pidieron quedarse despiertos más tarde de lo habitual para jugar y su mamá estuvo de acuerdo, siempre y cuando ayudaran a cuidar las vacas y las gallinas antes de acostarse. Alrededor de la medianoche, el teléfono empezó a sonar y mamá Jenny bajó las escaleras para contestar. Una mujer preguntó por alguien cuyo nombre no reconoció, así que le dijo a la persona que llamaba que había llamado al número equivocado. Abajo encontró las luces y las cortinas abiertas, con Marion, una de las hermanas mayores, dormida en el sofá. Suponiendo que los niños se habían olvidado de hacer sus quehaceres y se habían ido directamente a dormir al ático, ella se dirigió de nuevo a la cama. A la 1 de la madrugada, Jenny se despertó nuevamente, pero esta vez por el sonido de un objeto golpeando el techo de la casa con un fuerte estruendo, seguido de un ruido de rodadura. Después de no escuchar más, se volvió a dormir. Pero se despertó de nuevo media hora después por el olor a humo y descubrió que se había producido un incendio en la cocina de George. Ella lo despertó, quien a su vez despertó a sus 4 hijos mayores y los 6 lograron huir de la casa. Incapaces de subir las escaleras debido a las llamas, llamaron frenéticamente a los niños, pero no hubo respuesta. Mientras la familia trataba desesperadamente de rescatar a sus hijos, una serie de eventos extraños convencieron más tarde a los Soders de que había ocurrido algo mucho más siniestro. Primero intentaron llamar al departamento de bomberos, pero encontraron que la línea estaba muerta. Más tarde se descubrió que la línea telefónica en la parte superior de su poste de energía se había cortado, a pesar de que solo 1 hora y media antes alguien había logrado llamar a la casa de Soder. George luego fue a agarrar su escalera para bajar a los niños del segundo piso, pero la escalera, que normalmente descansaba contra el costado de la casa, no estaba en su lugar habitual ni en ningún otro lugar donde mirasen. Así que decidió conducir su camioneta debajo de la ventana y subirse encima para alcanzarlos, pero ninguna de las camionetas de George funcionaría, a pesar de que ambas estaban en buen estado de funcionamiento al día anterior. Una de las niñas, Marion, corrió luego a la casa de un vecino para llamar al departamento de bomberos, pero no pudo comunicarse con un operador. Alguien en una taberna cercana, al ver el incendio, también llamó al departamento de bomberos, pero nuevamente no había ningún operador para hacer la llamada. Para entonces, los miembros de la familia sobrevivientes solo podían ver cómo su hogar y los 5 niños pequeños se incendiaban. Para cuando los bomberos voluntarios llegaron a la mañana siguiente, la mayoría estaban en el extranjero sirviendo en la guerra. La familia asumió que habían muerto adentro. 4 días después del incendio, George arrasó la casa con la intención de hacer un jardín conmemorativo para sus hijos, mientras se emitían certificados de defunción para cada uno.
Pero no pasó mucho tiempo antes de que la familia comenzara a cuestionar lo que realmente sucedió. Primero, las luces navideñas permanecieron encendidas durante la parte inicial del incendio, lo que no habría ocurrido si hubiera sido un incendio eléctrico causado por un cableado defectuoso, como concluyeron los investigadores. También encontraron la escalera que faltaba, que había sido movida desde un costado de la casa y escondida en un terraplén cerca de la casa. Un testigo también se adelantó y afirmó que vio a un hombre en la escena del incendio tomando un bloque y aparejos utilizados para quitar los motores de los automóviles, tal vez la razón por la que los camiones de George se negaron a arrancar. Y un reparador de teléfonos les dijo a los Soder que sus líneas parecían haber sido cortadas, no quemadas, lo que solo pudo haber sucedido en la hora y media entre la llamada telefónica de medianoche a la casa y el inicio del incendio. Sin embargo, lo más significativo fue cuando Jenny encontró electrodomésticos de cocina intactos entre los escombros y se preguntó por qué no se habían reducido a cenizas si los cuerpos de sus hijos sí. Más tarde se puso en contacto con un crematorio que le dijo que un incendio de 2 horas a 2000 grados Fahrenheit, tanto más caliente como más largo que el incendio de la casa de Soder, dejaría los huesos humanos intactos. Luego los padres comenzaron su campaña para averiguar qué había sucedido realmente, y el caso de los niños Soder se convirtió en un misterio perdurable que fascinaría a Estados Unidos durante décadas. Una de las teorías más fuertes que George y Jenny llegaron a creer fue que sus hijos habían sido secuestrados por la mafia siciliana, en represalia por las críticas abiertas del inmigrante italiano George a Mussolini y al gobierno fascista en su tierra natal. 2 meses antes del incendio, un vendedor de seguros de viaje trató de venderle una póliza a George, pero cuando se negó, se sorprendió por la respuesta del vendedor: tu maldita casa se está quemando y tus hijos van a ser destruidos. Te van a pagar por los comentarios sucios que has estado haciendo sobre Mussolini. Casi al mismo tiempo, un extraño apareció en la casa preguntando a George, que era dueño de una empresa de camiones, sobre el transporte de trabajo. Caminando hacia la parte trasera de la casa, señaló 2 cajas de fusibles y dijo: esto va a causar un incendio algún día, a pesar de que George acababa de hacer que la compañía eléctrica local revisara su cableado y lo declaró seguro. Apenas unas semanas antes del incendio, algunos de los niños de Soder habían notado que 2 personas en un automóvil los miraban camino a casa desde la escuela y se lo dijeron a sus padres. Pero a pesar de las sospechas, la familia nunca recibió ninguna comunicación de la mafia italiana, conocida por utilizar secuestros para extorsionar a las familias de las víctimas. Cuando George y Jenny pidieron ayuda al FBI pero se les negó, contrataron a un investigador privado llamado C.C. Tinsley, quien descubrió que el vendedor de seguros que había amenazado a George era miembro del jurado del forense, que había considerado que el incendio fue accidental, lo que agregó al misterio. También descubrió que el jefe de bomberos, F.J. Morris, ya había confiado a un sacerdote local cómo había descubierto un corazón en las cenizas, lo escondió en una caja de dinamita y lo enterró en el lugar. Tinsley persuadió a Morris para que lo acompañara a desenterrar la caja, pero se descubrió que el corazón del interior era hígado de res, que no había sido tocado por el fuego. Poco después, los Soders escucharon rumores de que el jefe de bomberos les había dicho a otros que había enterrado el hígado de res entre los escombros con la esperanza de que la familia llegara a la conclusión de que sus hijos realmente habían muerto allí y renunciarían a afirmar que habían sido secuestrados. Pero las audiencias posteriores no pudieron encontrar ninguna respuesta, diciendo a los Soder que su búsqueda era desesperada y declarando el caso cerrado. Sin inmutarse, erigieron una valla publicitaria a lo largo de la Ruta 16, ofreciendo una recompensa de $10,000 por información que conduzca a la recuperación de sus hijos. Pero mientras George viajaba por el país para investigar cada pista, siempre regresaba a casa sin respuestas. En 1968, más de 20 años después del incendio, Jenny fue a buscar el correo y encontró un sobre dirigido solo a ella, con matasellos de Kentucky sin remitente. Contenía una foto de un hombre de 20 años con características comparables a las de su hijo Louis, que tenía 9 años en el momento del incendio. En el reverso había una nota escrita a mano: Louis Soder, amo al hermano Frankie y Lil Boys, A90-132 o 35. Una vez más, contrataron a un detective privado, pero no pudo encontrar al remitente de la carta y la pareja nunca volvió a saber de él. En una entrevista en 1966, George, que tenía 71 años, dijo: el tiempo se nos acaba, pero solo queremos saber si murieron en el fuego, queremos estar convencidos. De lo contrario, queremos saber qué les pasó. Murió al año siguiente, todavía esperando un gran avance en el caso. Jenny vivió el resto de su vida aislada, todavía vestida solo de negro, lo que había hecho desde el incendio en señal de duelo hasta su propia muerte en 1989.
Su búsqueda de respuestas fue asumida por sus hijos adultos, pero todos, menos uno de ellos, también fallecieron sin encontrar ninguna respuesta. La última hija superviviente de Soder, Silvia, que ahora tiene más de 76 años, está tan convencida como sus padres de que sus hermanos perdidos no murieron en el incendio. La última testigo sobreviviente de lo que sucedió en esa fatídica Nochebuena, hace más de 75 años, todavía espera encontrar la verdad antes de que sea demasiado tarde. Y dime, ¿qué opinas acerca de esta historia? No olvides dejarme saber tu opinión acá abajo en los comentarios. También dejar tu like, suscribirte al canal y compartir el video si te gustó. Sin más me despido y hasta la próxima.